Hoy hablaremos sobre cultura tributaria. ¿Qué es cultura? Es el conjunto de conocimientos, ideas, tradiciones y costumbres que caracterizan a un pueblo, a una clase social en prácticas individuales y colectivas. ¿Qué es cultura tributaria? Son todas las obligaciones tributarias con base en principios, valores y actitudes congruentes con el deber ciudadano de contribuir a que el Estado de Guatemala cumpla con sus fines constitucionales. ¿Qué es tributación? Se lo denomina tributación al acto de tributar o de pagar impuestos en un estado o país determinado, de conformidad con las leyes y normas que la rigen. ¿Qué es tributo? Es un congreso público proveniente de un pago obligatorio, establecido por una autoridad pública con relación al hecho imponible que por ley se asocie con la obligación de contribuir con el fin primordial del tributo, es aportar al sostenimiento del gasto. Hay tres características que tiene el tributo. Está su carácter coactivo. Su carácter coactivo es un Estado impone una forma unilateral y es una obligación de pago que el ciudadano, esté o no esté de acuerdo, debe cumplirlo, ya que si no lo cumple, él estará violando la ley. Segunda característica, su carácter dinerario. Esto significa que por lo general el tributo debe pagarse en dinero, aunque en ocasiones puede permitirse el pago en especie o por medio de la prestación de un servicio. Característica número 3. Su carácter contributivo. Esto significa que es un ingreso destinado a financiar el gasto público y por lo tanto a contribuir a la atención de las necesidades sociales. Las clases de tributos. Está el impuesto, que el impuesto es un aporte obligado que todos debemos de pagarle. Y este se deriva en dos. Está el impuesto directo, que el impuesto directo, ese es el que grava lo que una persona tiene o ingresa. Un ejemplo es el impuesto de la renta o el impuesto a las sociedades. El impuesto indirecto, estas graban la manifestación indirecta de la riqueza de las personas. Está la contribución, que este es un tributo y una obligación que es generada para las obras públicas o actividades estatales para un beneficio determinado con un grupo de contribuyentes. Esta tasa, esta es una obligación y un tributo que se paga por la prestación efectiva por un servicio público individualizado para el contribuyente. Entre estos está arbitrios, derechos y licencias. Los arbitrios es una contraprestación para la prestación de un servicio público.
por parte de las municipalidades, es decir, son aquellas tasas que se pagan por la prestación o mantenimiento del servicio público individualizado por el contribuyente. Un ejemplo sería el pago por un servicio de limpieza pública o el pago por un servicio de parques y jardines públicos, etc. ¿Qué es impuesto? Dice que impuesto es una clase de tributo regido por derecho público y que, como se ha dicho, no implica una contraprestación directa por parte del Estado. El sujeto pasivo es el contribuyente, ya sea una persona natural o una persona jurídica. ¿Por qué hay que pagar impuestos? Se pagan impuestos porque se constituyen y es una obligación legal que está establecida por una autoridad reconocida y legítimamente constituida. Un ejemplo sería impuestos sobre bienes inmuebles que tienen que pagarlos todas aquellas personas que sean propietarias de inmuebles, porque así esta titularidad indica que se poseen las condiciones que permiten pagar este impuesto. ¿Para qué sirven los impuestos? Son cargas obligatorias que las personas y empresas deben pagar para financiar al Estado. Sin los impuestos, el Estado no podría funcionar, ya que el mismo no dispondría de algún recurso necesario para prestar los servicios, para prestarnos los servicios públicos que la legislación le ayuda a cumplir. ¿Puede sostenerse el Estado con otros recursos distintos de los impuestos? No. Si bien el Estado puede recurrir a otras formas de financiamiento para sufragar sus gastos e inversiones, tales como el endeudamiento público interno o externo. Cualquier clase de deuda que contraiga deberá pagarla a futuro, aumentada con los intereses respectivos. Un ejemplo: yo estoy rentando un apartamento en la zona 10. Si yo no pagara ninguna tasa de interés, no puedo obtener un servicio de mantenimiento, por ejemplo, para darle mantenimiento al jardín, o ya sea de mantenimiento de limpieza sobre el apartamento. Si yo no pagara esos intereses, llegará un lapso de tiempo en que mis intereses estarán muy elevados, y entonces ahí es donde yo tendría que pagar esa gran deuda. Todos debemos pagar impuestos, sí, con base en el principio de igualdad fiscal. Esto rige con la condición de la tributación en la gran mayoría de países del mundo. En Guatemala, la Constitución Política de la República establece que es el sistema tributario el que debe ser justo y equitativo. ¿Puede haber excepciones en el pago de impuestos? Sí. Comúnmente las leyes tributarias establecen la posibilidad de crear ciertas exenciones en el pago de algunos impuestos. En el caso de Guatemala, la propia Constitución Política de la República contempla esa posibilidad cuando faculta al Congreso de la República para tener una determinada de las bases de recaudación.
¿Quién establece los impuestos? Hay algunas bases de recaudación. Está el hecho generador de la relación tributaria, las exenciones, el sujeto pasivo del tributo y la responsabilidad solidaria. Está la base imponible y el tipo impositivo, también las deducciones y los descuentos.